Olis, bellos míos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Arre que no. Bueno, el video de hoy es para que tengamos una especie de tutorial respecto al caso número 45 que tenían que resolver, que es el caso del médico confundido. Y acá tenemos que analizar la conducta de Ofiuco, que es un médico que se encuentra ante un niño que ha sido mordido por una serpiente venenosa y se encuentra en grave estado. Y la conducta de Ofiuco consiste en inyectarle un suero antiofídico, aunque en una dosis bastante menor a la que se necesitaba, a pesar de contar con la dosis, con los insumos suficientes como para aplicarle la dosis correcta, por una imprudencia de su parte, sí termina inyectando de menos y el niño termina muriendo como producto del veneno. Bueno. Cuando estamos ante uno de estos casos, lo primero que tenemos que preguntarnos es si estamos ante una acción o si estamos ante una omisión, porque los elementos de la omisión son sustancialmente distintos de los de la acción. Así que para ir adelantándonos y aprender a distinguir un tipo activo de un tipo omisivo, lo primero que tenemos que preguntarnos es si hay o no un nexo de causalidad. ¿Por qué? Porque el nexo causal es la diferencia entre los tipos activos y omisivos. En los tipos activos existe un nexo de causalidad que no existe en los tipos omisivos. Por ejemplo, si yo estoy caminando por la costanera y veo como una persona se ahoga y yo no hago nada por auxiliarla, bueno, esa es claramente una omisión. No hay un nexo de causalidad entre mi conducta de no hacer nada y la muerte de esa persona que se estaba ahogando allí, ¿sí? ¿Por qué no hay nexo causal? Tenemos que aplicar, para saber cuándo hay un nexo de causalidad, la teoría de la supresión mental hipotética. Suprimimos mi conducta, ¿desaparece el resultado? No, no desaparece el resultado, porque el sujeto no murió por algo que yo le haya hecho. Yo no lo empujé al agua. Oh, sí, no, mentira, no. No lo empujé al agua, entonces yo no soy causante de esa situación, no soy causante de la muerte, con lo cual estaremos ante una figura omisiva y tendremos que analizar los elementos de la omisión. Pero bueno, volviendo al caso del médico Fiuco, la pregunta es, ¿él causó o no causó la muerte del niño? ¿Es causante o no es causante? A ver, suprima mentalmente la conducta de Ofiuco. Si suprimimos la conducta de Ofiuco de inyectarle el suero antiofídico, el resultado no desaparece. El resultado se produce igual porque el niño muere por causa de la mordedura de la serpiente venenosa. Entonces, al no haber una conducta activa, no haber un nexo de causalidad entre la conducta y el resultado, la acción y el resultado, llegamos a la conclusión de que no es una conducta activa. Ahora vamos a ver si es una conducta omisiva y para ello tenemos que consultar los elementos de la omisión, que son, como dijimos, elementos completamente distintos respecto de la acción. Bien, bueno, ahora estamos viendo en pantalla los elementos de la omisión impropia dolosa. Nosotros sabemos que en materia de omisiones existen dos clases de omisión, las omisiones propias y las omisiones impropias. A su vez, las omisiones pueden ser dolosas o culposas, entonces tenemos omisiones impropias dolosas, omisiones impropias culposas, omisiones propias dolosas y omisiones propias culposas. O imprudentes también es una forma de llamar las figuras culposas, es lo mismo. Sí, tenemos que ver, siempre comenzar el análisis o tratar de comenzar el análisis por la figura más grave. Siempre las omisiones impropias son más graves, porque las omisiones impropias son modalidades comisivas de los delitos, ¿sí? Son supuestos de comisión por omisión, así los llama la doctrina. Bueno, vamos a ver entonces si estamos o no ante todos los elementos de la omisión impropia dolosa. Vamos a comenzar siempre por la tipicidad objetiva. ¿Hay una situación típica generadora del deber de actuar? Sí. ¿Por qué? Porque el niño se encuentra en peligro de muerte por haber sido mordido por esa serpiente. Entonces hay una situación típica generadora del deber de actuar que como dijimos en la última clase, es un contexto de peligro para un bien jurídico, una situación, un contexto situacional en el que un bien jurídico se encuentra en peligro, en este caso la vida del niño. ¿Realización de una conducta diferente a la debida? Sí, realiza una conducta distinta a la debida o FIUCO, porque la conducta debida no es inyectarle menos suero antiofídico del necesario para salvarlo. No, la conducta debida es la mejor conducta de salvamento posible, no es cualquier conducta. Sí, tiene que ser una conducta sí, apta para el salvamento. Y la conducta que él llevó a cabo no es apta para el salvamento. ¿Por qué terminó muriendo el niño?
Posibilidad material de realizar la conducta, él tenía esa posibilidad porque es lógico, es claro, él tenía las dosis indicadas. El resultado típico sería la muerte del niño. El nexo de evitación lo analizamos de manera inversa al nexo de causalidad. Tenemos que agregar mentalmente acá la conducta. ¿Sí? Tenemos que pensar lo que hubiera pasado si el omitente no hubiera omitido. ¿Sí? Y tenemos que llegar a la conclusión de que si Ofiuco hubiera inyectado la dosis correcta, el niño no hubiera muerto. ¿Sí? Tenemos que usar la técnica de la agregación mental hipotética. Si agregamos mentalmente la acción y el resultado desaparece con una probabilidad rayana en la certeza, ¿sí? Entonces vamos a estar en condiciones de decir que es atribuible ese resultado, es imputable al autor. Por último, tenemos que ver, porque estos delitos omisivos impropios no pueden ser cometidos por cualquiera, si el sujeto se encuentra o no en una posición de garantía respecto de la vida del niño. Y respecto a la posición de garante, existen multiplicidad de teorías que tratan de explicar la posición de garante. Se encuentra, por una parte, la teoría de las fuentes formales, que dice que son tres las posibles fuentes de posición de garantía: la ley, el contrato y el hecho precedente. Hoy en día está superada esta posición, si bien obviamente que es la primera que surge, la primera sistematización de las fuentes de posición de garantía, y no podemos dejarla del todo de lado, pero aparece superada por otras posiciones más modernas que tienden a sistematizar de manera distinta y más específica quizás respecto a algunos casos que aparecen dudosos durante la vigencia, no quiero decir vigencia porque no es una ley técnicamente, pero durante el tiempo en que se sostuvo la teoría de las fuentes formales. Aparece la teoría de las fuentes materiales, atribuible a Armin Kaufmann, que sistematizó las fuentes de posición de garantía. No quiere decir que Kaufmann haya venido a reemplazar todas las fuentes de posición de garante anteriores, simplemente que las sistematiza de manera diferente y que hay más claridad respecto a algunos casos dudosos, nada más que eso. Pero en la práctica, muchos casos, y quizás la mayoría de los casos de la teoría anterior, ¿sí? Es decir, va a haber coincidencia la mayoría de las veces en los casos que generan posición de garantía para la teoría de las fuentes formales y la teoría de las fuentes materiales. Acá, en particular, respecto de estas fuentes, tenemos que ver si Ofiuco se encuentra en posición de garante de la vida del niño por alguna de estas fuentes. Bueno, no hay una vinculación familiar estrecha, tampoco hay una comunidad de peligro. Ahora, asunción voluntaria de una función de protección. Eso pareciera que hay, porque Ofiuco asume voluntariamente la protección del niño. Si él asume el salvamento, él empieza a llevar a cabo un curso causal salvador. Ahora, ¿qué pasa con estos supuestos en los cuales el sujeto comienza el salvamento y ese salvamento es ineficaz o podría ser que sea interrumpido por él mismo? ¿Se produce o no acá una posición de garantía? Es decir, ¿Ofiuco es garante o no es garante por haber asumido voluntariamente esa función de protección? Bien, vamos a tener que llegar a la conclusión de que no es garante por haber asumido la función de protección, porque esta fuente de posición de garante solamente es tal, es decir, solamente la asunción de una función de protección genera posición de garante cuando a través de esa asunción se debilitan o se neutralizan otros cursos de salvamento posibles o alternativos, y acá el niño no tenía otro curso de salvamento posible. Esa es la realidad. La realidad es que si no lo salvaba Ofiuco, no sabemos quién lo podía llegar a salvar, porque estamos hablando de una zona inhóspita, estamos hablando de un lugar poco transitado, entonces no tenía por qué esperar ayuda de nadie el niño en el lugar en el que se encontraba, ¿sí? Así que técnicamente no hay posición de garante por asunción voluntaria de una función de protección. Con su conducta, él no neutraliza ningún otro curso de salvamento. Bien, al faltar un elemento objetivo de la omisión impropia, corresponde tener el análisis allí y no podemos imputarle una omisión impropia, ni dolosa ni culposa, ¿sí? El caso tenía una consigna en la cual el fiscal le imputaba a Ofiuco el delito de homicidio por omisión impropia y subsidiariamente el abandono de personas agravado por la muerte, es decir, ambos delitos omisivos impropios y ambos dolosos. Ahora, si ya excluimos la posición de garante, fíjense que con este procedimiento analítico ya excluimos los dos delitos imputados en principio, porque
tanto el homicidio por omisión como el abandono agravado por la muerte requieren de la posición de garante. Es un elemento común a ambas tipicidades, entonces ya afirmando la ausencia de posición de garantía, descartamos, excluimos cualquier forma de imputación de una omisión impropia, ya sea dolosa o culposa, porque los requisitos sí son los mismos. Bien, ahora tenemos que ver si podemos imputar una omisión propia. Bien, omisión propia en los términos del artículo 108, que es el artículo donde se tipifica el delito de omisión de auxilio, la simple omisión, digamos, sí, omisión pura y simple. Y habíamos dicho hoy que existían los tres primeros elementos, ¿sí? Los tres primeros elementos son comunes a las dos clases de omisión impropias, de omisión, perdón. Los tres elementos son comunes a todas las clases de omisión, ya sean propias o impropias. Entonces tenemos esos elementos. Ahora tenemos que ver si hay dolo. Bueno, al caso surge que la conducta de Ofiuco fue groseramente imperita. Decía que por una grosera impericia se produjo este resultado. Mejor dicho, no se produjo el resultado por su impericia, sino que por su impericia él aplicó menos suero antiofídico. Quiero ser claro con esto porque si no suena como que él causó la muerte y no la causó, ¿sí? Bueno, la omisión propia del artículo 108 es solamente dolosa y no tiene forma imprudente. Entonces ya el mismo caso nos ahorró ese problema. El sujeto tiene un error, se encuentra un error de tipo sobre la realización de una conducta diferente a la debida, es decir, que él pensaba que estaba aplicando el suero en la dosis correcta, pero en realidad no. Entonces eso es un error de tipo que tiene el efecto de excluir el dolo. Y por más que sea un error vencible, quizás porque él, al tener conocimientos especiales, pueda vencer su error o superar su error, tenemos que llegar a la conclusión de que de todas formas es irrelevante porque el 108 no tiene una figura imprudente y como conclusión la conducta de Ofiuco sería atípica tanto de una omisión impropia por falta de posición de garante y será atípica de la omisión propia por falta de dolo. ¿Sí? La omisión propia del 108 solamente fue contemplada en su forma dolosa, no hay figura imprudente del 108 en nuestro Código Penal. Luego, respecto de la variante, nos encontramos con una situación distinta porque cuando Fiuco está inyectando el medicamento pasa por el lugar otro sujeto que se llama Odiseo y cuando Fiuco le cuenta el cuadro de la situación, él sigue adelante, ¿sí? Con la idea de que el niño no necesitaba ayuda por ser atendido por Fiuco. Bueno, la diferencia entre el caso y la variante está esencialmente en la posición de garantía, porque la conducta de Ofiuco ahora sí neutraliza un curso causal alternativo, un curso causal salvador alternativo, que es la eventual ayuda que Odiseo le hubiera prestado al niño de pensar que la situación no estaba controlada, ¿sí? Es decir, cuando Fiuco le informa al cuadro de la situación, posiblemente le habrá dicho que es médico también, que tiene el suero antiofídico, es obvio que Odiseo en ese momento va a decir, bueno, acá mi ayuda no es necesaria, sigo adelante. Cuando en realidad su ayuda sí era necesaria porque la conducta de Ofiuco no fue eficiente respecto del salvamento, entonces acá sí se coloca a Ofiuco en posición de garantía porque interrumpe o debilita un curso alternativo respecto del salvamento. Bueno, entonces acá sí es garante. Estamos en el ámbito de la omisión impropia, ya tenemos los 6 elementos, los otros 5 ya dijimos que teníamos hoy, ¿sí? Vamos a volver de todas maneras al cuadro para que ustedes se ubiquen. Volvemos a ver el cuadro de omisión impropia, está por aquí, bien. Entonces tenemos los 6 elementos. Lo que no tenemos es dolo. Lo que no tenemos es dolo porque eso no cambia, en el caso del caso original a la variante, no cambia la situación. No tenemos dolo. Si no tenemos dolo, eso quiere decir que no podemos imputar una omisión impropia dolosa. Y eso quiere decir que no podemos imputar ni homicidio simple por omisión impropia, porque el homicidio simple es doloso. Tampoco podemos imputar abandono de personas agravado por muerte, porque el abandono de personas también es doloso. Así que la única forma de imputación de una omisión impropia dolosa respecto a este caso sería la de un homicidio culposo por omisión impropia, y es esa la conclusión a la que tenemos que llegar. Acá sí hay posición de garante, como dijimos, porque cuando asume voluntariamente el curso salvador, sí hay neutralización de un curso salvador alternativo, que sería la eventual ayuda que Odiseo hubiera prestado al niño de haber pensado que la situación requería de su intervención. ¿Sí? Bien.
Bueno, esto entonces es todo por hoy respecto del caso 45. Repito las soluciones. En el caso original, la conducta es atípica de todo, ¿sí? Y en la variante únicamente podemos imputar un homicidio imprudente por omisión impropia, no por acción, porque no ha causado el resultado el sujeto. Bien. Bueno, nos vemos pronto en algún otro video, nos vemos pronto en alguna otra clase, salvo que me muera o salvo que, no sé, no sé lo que puede pasar, muchas cosas pueden pasar. Así que adiós, bellos míos, que estén bien, chao, 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 chao. Ay, ¿cómo le apago?